Seguimos con otras noticias para contarle que 13 ejemplares de pingüino de Humboldt aparecieron muertos en una playa de la comuna del Quisco por tratarse de una especie protegida en riesgo de extinción, se informó el Servicio Nacional de Pesca, al tiempo que además se analizaron las probables causas de su muerte. Según nos cuenta desde Llolleo el periodista Juan Olivares. Adelante, Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la Escuela España de Llolleo, donde provisoriamente está funcionando el Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio, y vamos a conversar con su curador, José Luis Brito Montero, quien además es experto en fauna silvestre, toda vez que han aparecido algunos ejemplares de pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción y además protegida, son que aparecieron muertos en el sector del Quisco. José Luis, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Es así, nosotros no hemos analizado los cadáveres de estas aves marinas. Sí pudimos estudiar una decena de fotografías enviadas por distintos particulares de lo ocurrido. Esto fue en Punta de Tralca, en la comuna del Quisco, el día sábado recién pasado. Efectivamente, el estudio de las fotografías indica que se trata de 3 juveniles de pingüino de Humboldt, una especie que está declarada vulnerable en Chile y declarada a nivel mundial en peligro de extinción por sus poblaciones que solo viven en Perú y en Chile, donde en nuestro país son las más escasas. El análisis de la fotografía, además de demostrar que pertenecen a esta especie de ave marina, es que una de ellas presenta un corte en una de sus patas que nos indica que o fue la causa de su muerte o pudo haber sido una causa anterior de la cual se salvó, pero evidentemente una de las aves interaccionó con algún arte de pesca que pudo haber causado la muerte de esta o las 3 aves a la vez. Es muy raro que 3 ejemplares de una especie, cierto que es escasa, aparezcan muertas juntas en una misma área determinada, y no adultos, que generalmente les pasa menos enredarse o en estas pescas incidentales. No son acciones donde un pescador implique ir a capturar las aves, sino se está realizando una acción pesquera. Estas aves pasan por el área o se están alimentando y mueren accidentalmente, por eso se llama pesca incidental. Es lamentable de todas maneras, es algo que en nuestro país todavía no podemos solucionar y podría ser la causa de la muerte de estas aves. De todas maneras, los 3 ejemplares fueron enterrados por seguridad ciudadana de la Municipalidad del Quisco y se dio aviso por parte de ellos al Servicio Nacional de Pesca de San Antonio y también por parte nuestra a través de las redes sociales al Pesca Regional. Ahora, es muy importante saber que esta es una especie que está protegida, que está en peligro de extinción, por lo tanto es vulnerable, y la responsabilidad de todos nosotros es resguardar la integridad de estas aves marinas, José Luis. Por supuesto, el caso de los pingüinos, todos los pingüinos, no solo el pingüino de Humboldt, que es el clásico pingüino que vive en el islote Peñón Pájaro Niño en Algarrobo, ahí tenemos unos pocos ejemplares, y también en el islote Pupuya frente a Matanzas. Son los únicos 2 lugares donde se reproduce esta especie cercana a donde estamos aquí al puerto de San Antonio. Donde aparezcan estos pingüinos es súper importante comunicarse con al 137 de la Armada o comunicarse directamente con el Servicio Nacional de Pesca si esos están vivos, también si están muertos, de manera de verificar qué les sucedió y también si están vivos, resguardar sus vidas, la posibilidad de rescatarlos y posteriormente rehabilitarlos y liberarlos si eso ocurre. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque estábamos con este tema, pero sí que hay una donación bien importante para el museo y que me gustaría que nos contaras de qué se trata y si la podemos mostrar. A ver. Claro, acá lo que tenemos es una compresor de aire de origen alemán, hecho en 1943 aproximadamente. Tenemos también los zapatos de fierro, ¿cierto? Y un peso de acero que correspondieron a uno de los últimos buzos de escafandra de aquí de San Antonio. Esto fue donado por sus hijos a la colección del Museo de San Antonio, ¿cierto? Con la idea de que pueda ser utilizado para recordar la actividad de estos antiguos buzos de escafandra. Aquí tenemos incluso una de ellas, que fue construida por este buzo que después de dejar su actividad en la década del 70, él siguió construyendo estas artesanías para regalarlas, ¿cierto?, para recordar su propia actividad. Lamentablemente, por un lado, la escafandra original no pudo ser entregada porque había sido vendida por la familia
meses antes de esta donación. Sin embargo, igualmente recibimos esta valiosa pieza de fierro y bronce, ¿cierto?, que permitía insuflarle aire a este buzo que era muy característico, ¿cierto?, desde fines de 1880 aproximadamente hasta 1970. Fue un largo tiempo en que se usó este tipo de traje. Exactamente. Era un traje pesado que hacía que el buzo no se movilizara adecuadamente en el fondo, ¿cierto? Y además, a la larga sufrían distintas enfermedades por la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono que se mal distribuía dentro del traje, pero que nos recuerda esta difícil época de estos buzos que también existieron en San Antonio y que aquí ya en este museo ahora podemos tener esta valiosa pieza que es digna de cualquier museo de historia, ¿cierto?, que quisiera tenerla por lo interesante y valioso para el patrimonio local y nuestra historia también, ¿cierto?, que nos recuerda este fragmento de la historia de los pescadores, ¿cierto?, en este caso de los buzos que trabajaban en el puerto de San Antonio reparando las embarcaciones, rescatando piezas caídas al fondo o también mariscando. Bueno, un tremendo aporte a la historia y la identidad local que ha llegado al museo, que va a formar parte de la colección del MUSA, ¿cierto? Así es. Este señor, podemos hablar de su nombre, ¿cierto? Yo no lo recuerdo en este momento, sería importante si tú lo dices o cortamos. No, si lo decimos después, pero importante reconocer que se ha hecho esta donación. Sí, es importante reconocer que esta pieza pasa a formar parte de la sección de historia del MUSA y va a ser utilizada obviamente en esa sección. Como decía, recordarle a todos los sanantoninos, en este caso especialmente agradecer a esta familia de Placilla, de nuestra ciudad, que hizo esta valiosa donación, y recordarle a otros sanantoninos que en caso de sostener piezas que no vayan a utilizar en su familia, ¿cierto?, y que se estén perdiendo y que puedan servir para que las generaciones actuales y futuras puedan conocer mejor nuestra historia, este es un ejemplo de lo que se debe hacer. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias también a ustedes. José Luis Brito Montero, experto en fauna silvestre, respecto a los pingüinos de Humboldt que aparecieron muertos en el sector del Quisco, y también esta importante donación para el Museo de San Antonio, un equipo de buceos de los que se usaron prácticamente durante un siglo en nuestras zonas y que ahora ha sido donado a este centro de rescate del patrimonio cultural de la provincia de San Antonio. Con el compromiso de ampliar estos dos temas, volvemos al estudio. Adelante, buenas tardes. Gracias.